tardes con todos. Un gusto estar acá con ustedes. Bueno, compañera de las Soles, allá en la Patagonia, y ahora ando por Ecuador. Bueno, con experiencia en salud mental comunitaria, con un poco de experiencia acá en salud mental en el Ecuador, y bueno, dispuesta a compartir con ustedes. Un gusto. Y falta la biodanza, Clau, por Sí. favor. También soy biodanzante, soy profe didacta en biodanza, que para mí fue una herramienta maravillosa para trabajarlo en salud mental, para trabajar justamente los potenciales, que con experiencias en el hospital, en Río Negro, desde el hospital, y también con fundaciones acá que trabajan con población de refugiados, y bueno, después otros grupos bien. Intenté hacer algunos espacios en un hospital monovalente, pero bueno, ahí fue bastante recibido, así que bueno, ahí también participando en grupos. Acá bueno, no hay ley de salud mental todavía, pero bueno, por suerte sí hay gente que nos estamos organizando para hacer una propuesta, un proyecto de ley, revisando las nuestras un poco, como la experiencia, que bueno, eso también. Ahora sí damos por finalizada tu presentación. Perdón, pero no te podía dejar pasar. Está eso. bien, Perdón. está bien. Bueno, seguimos con Oscar, ¿te parece? ¿Cómo no? Hola, bueno, Oscar Grilli, yo ahora alegre jubilado, estuve en la función de director de salud mental, me tocó del 2007 al 2011, o sea, una etapa previa a la ley y posterior a la ley, lo cual concuerdo un poco con lo que contó previamente, que la dificultad de implementar la ley se debió fundamentalmente al no cumplimiento de la ley, ¿no? Y bueno, hoy lo veo un poco más lejos y creo que hay alguna autocrítica que deberíamos hacer y reforzar algunos puntos que me parece que no han contemplado, no han contenido campo que apoyó la nueva ley. Total, muy buena introducción, Oscar, muy sintética. Pasamos a Alberto. Hola, ¿qué tal? A todos y todas. Bueno, yo soy Alberto Trimboli. Bueno, siempre digo que soy soy psicólogo, trabajador del sistema público de salud. Estoy en el sistema de la Ciudad de Buenos Aires, estoy hace 34 años. En el Hospital Álvarez estoy trabajando desde el año 1989, es decir, hace 31 años. Coordino el hospital de día para consumos problemáticos de sustancias, también en el mismo hospital, y fui fundador, expresidente y actual miembro de la comisión directiva de la Asociación Argentina de Salud Mental, y fui hasta noviembre del año pasado presidente de la Federación Mundial de Salud Mental. Y bueno, el Álvarez es un hospital general donde tenemos desde la más baja complejidad hasta la más alta, es decir, desde una terapia individual hasta una sala de internación, con complicaciones, con situaciones, pero bueno, vamos yendo para adelante. Muy bien, y entonces terminamos la ronda con Ángel. Hola, buenas tardes a todas, a todos. Gracias por la invitación a participar. Bueno, yo soy psicólogo, soy asesor de planta de la Comisión de Salud de la Legislatura de Buenos Aires, corredactor de la Ley 448 de Salud Mental de la CABA y la Ley Básica de Salud también de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, integré el Consejo Consultivo Honorario por la Ley Nacional. También, de alguna manera, participo en diferentes movimientos de salud mental, movimiento en defensa de la Ley Nacional de Salud Mental, y ahora muy profundamente en la Red Latinoamericana y del Caribe de Derechos Humanos y Salud Mental. Así que aquí estamos para hablar sobre el tema. Muy bien, también tenemos unos audios porque bueno, hay gente que no podía sumarse en vivo, así que nos va a compartir un acompañante terapéutico que nos va a compartir su experiencia. Si les parece, pasamos los testimonios al principio, así después ya hacemos circular la palabra, y el testimonio de una asociación, Coco. Así es. ¿Me escuchan bien ahí? Sí. Ahora sí. Ah, bien. Tuve que salir y volver a entrar. Yo les hacía la presentación aquí, Maxi me da el ok. Maxi es nuestro asesor informático, nos da el ok que estaba saliendo acá, pero bueno, se ve que había alguna dificultad con el ámbito de banco. Bien, tenemos dos testimonios muy interesantes que quizás ahora se nos va a poder complicar, pero bueno, una de las referencias es Asociación
fundación AJPEF, que es María Salomé Boto, que es familiar de una asociación de Jujuy, que nos comparte y que no, como no han podido estar, nos comparte también un audio de su experiencia, y también el testimonio de Isa, de Bernal Oeste, de Quilmes, así, de Soledad, que ella también como usuaria y familiar nos acerca su experiencia en relación al balance. No, de estos 10 años. Isa fue en el espacio anterior, porque vieron que éramos mucha gente, no sé si habrán visto el flyer, Sí. éramos como mucha gente, así que decidimos dividir porque si no se nos iba hasta las 10 de la noche. Así que ahora vamos con la compañera de Jujuy y con Federico, que es el acompañante terapéutico. ¿Los tenés por ahí, Coco? ¿O los paso yo? El de Fede lo tengo acá. Dale, arráncalo. Voy pasando el de Fede y después vemos del otro. Así es muy Perfecto. precario, chicos, por compartir pantalla, todo eso todavía no llegué a esa etapa de la cibernética. Así que apoyo el teléfono acá y bueno, me dicen si no se escucha. Buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Federico, tengo 32 años, soy AT desde hace 3 años y antes de arrancar esta profesión tuve distintos trabajos, 4 años en un hospital público como administrativo, trabajé en un depósito de delivery, siempre en negro. Cuando comencé a trabajar de AT pasé a ser monotributista y bueno, siempre rebuscándomelas. A través de un amigo que es psicólogo conocí esta profesión que nunca me hubiera imaginado, pero por distintas características personales me fueron interesando, ya que durante un año había tenido que cuidar a mi abuela internada y la cuidaba como podía, pero me di cuenta que tenía, cierta sensibilidad, cierta madera para esto, ¿no? Y bueno, luego comencé un curso en el Centro Psicosocial Argentino, allí conocí a distintos profesionales de mucha calidad humana, en su mayoría docentes de la UBA, y bueno, desde un primer momento me interesó la mirada práctica que se le daba a la psicología, el tener que enfrentarse a problemas reales en el núcleo de las familias, meterse en la casa de los pacientes, hacer equipo con distintos profesionales, en los hospitales de día. Bueno, la experiencia fue muy enriquecedora, pero también tuve que enfrentar problemas muy duros que les tocaron vivir a los pacientes, principalmente económicos, ya que sin obra social o prepaga hoy es casi imposible seguir un tratamiento psiquiátrico, ya que los recursos y el personal que cuentan los hospitales públicos es muy limitado. En los últimos años, a través de la crisis económica, a partir de la crisis económica, esto se fue sucediendo cada vez más seguido, pacientes que tenían que abandonar el tratamiento porque sus familias perdían el laburo y no podían sostener económicamente el tratamiento, sumado a los aumentos de las cuotas y la calidad de vida en general, ¿no? Esto desde que comenzó la pandemia se potenció muchísimo, el aislamiento sumado a las restricciones en la circulación, más los familiares que fueron despedidos, hizo que se fuera deteriorando en muchos casos la atención y las herramientas con las que podíamos trabajar, ¿no? Ya que se hizo muy difícil trabajar la autonomía, las salidas que eran fundamentales para relacionarse fuera del lugar de su vivienda, digamos, ¿no? De su lugar de confort, y bueno, sumado a todo esto, el miedo al contagio, el control policial, el encierro, potenciaron mucho en pacientes psicóticos, desórdenes graves. Los que viven en residencias o con su familia fueron los que mejor pudieron sostener el tratamiento. Yo estaba con 5 pacientes antes de comenzar la pandemia, 2 estaban en residencias, así que no los pude ver a partir de allí, pero sí pude seguir comunicándome por teléfono, y bueno, los que vivían solos se hizo casi imposible continuar el tratamiento, ya que en el hospital de día tenían contención, talleres, actividades que los ayudaban muchísimo, ¿no? Teniendo profesionales que los contengan y ayuden a organizarse, con la medicación, con las actividades diarias, ¿no? En su rutina. Esto me parece fundamental y que después del desnudo de la pandemia, hoy poder acceder a un tratamiento ambulatorio con hospital de día y toda la atención que requiere de parte de los profesionales es un lujo. Solo una mínima parte de la población puede acceder a esto. Y los que no pueden terminan en situación de calle, ¿no? En condiciones infrahumanas que hacen que su enfermedad se descontrole. Por eso me parece más que nunca en este momento que hay que discutir que la salud mental, como la vivienda, la educación, son un derecho al que todos deberían acceder. El desfinanciamiento durante décadas de la salud en general hoy dejaron al descubierto un sistema que prioriza las ganancias de unos pocos por sobre los derechos más básicos que deberían ser garantizados por el Estado, ¿no? Para toda la población, donde los profesionales, los cuidadores, los AT y todos los que brindan este servicio podamos discutir cómo
cómo llevarlo adelante después de esto, ¿no? Cómo poder repensar y las prioridades, ¿no? De la sociedad. Bueno, hasta aquí el testimonio de Federico es una cruda realidad, ¿no? La que nos transmite ahí como en lo que se llama la primera línea. ¿Tenés el testimonio de Jujuy? Sole, por favor, fíjate si lo podés, a ver si sale desde aquí. ¿Se escucha ahí? No. Listo. Por favor, ¿lo podés poner vos? Sí, ahí estaba chequeando que fuera Ahí va, entonces. Bien, 4:21 dura. Sí, ahí va. Hola, amigos del programa radial La Salud Mental es Cosa de Todos, y hola a amigos de este conversatorio sobre la conmemoración de los 10 años de la Ley 26.657 de Salud Mental en Argentina. Soy María Salomé Boto, presidenta de AJUPEF, Asociación Civil, que nuclea a familiares, mayormente madres, de personas con diagnóstico de esquizofrenia en Jujuy. AJUPEF es una asociación formada, como decíamos, de familiares, que en unos primeros tiempos, desde su constitución, tenía más las características de un grupo de autoayuda. Desde el año 2015, que es el año en que nos hacemos cargo de esta comisión directiva, empezó a sufrir un proceso de transformación. Este proceso implicaba una mayor participación de los usuarios en las actividades de AJUPEF. Desde entonces, AJUPEF trabajó siempre con un apoyo profesional desde la ciudad de Córdoba, a través de los terapeutas de FUDAP, Fundación para el Desarrollo de Actividades Psicosociales de Córdoba, cuyo presidente es el licenciado en Psicología Marcelo Tejerina, un jujeño que vive en Córdoba, quien junto con su equipo terapéutico nos brinda un asesoramiento permanente. AJUPEF logró en estos 5 años armar un dispositivo, un centro de día que se había conformado con la participación de algunos profesionales en carácter ad honorem, o sea, trabajando de manera voluntaria, y con la participación de los usuarios. Estas actividades psicosociales desarrolladas en el centro de día se venían realizando durante estos últimos años, estos últimos 3 años, hasta que la cuarentena o el aislamiento obligatorio en el que estamos inmersos desde marzo del 2020 obligó a que se cerraran estas actividades. Hoy día, en este marco de cuarentena y de pandemia por el coronavirus, las actividades de AJUPEF son fundamentalmente actividades que se realizan a través de redes sociales. Para ello es muy importante que en el tiempo que ha transcurrido desde el 2015 se hayan formado vínculos entre los integrantes de la asociación y los usuarios y los familiares para poder continuar con este tipo de actividades de una manera virtual. Ese sería el panorama de AJUPEF. Esperamos pasar esta etapa pronto para retomar actividades que habían quedado pendientes. Una de ellas era participar en un programa de microcréditos para emprendimientos a cargo de usuarios del sistema de salud mental. Esa era una perspectiva que se abría para el 2020 y que se vio trunca por esta cuarentena. En este momento, entonces, las actividades de AJUPEF son actividades, como dije, virtuales, pero manteniendo en carpeta la posibilidad de inaugurar el 2021 con otro tipo de actividades, que sean actividades que desarrollen la capacidad de inclusión social, de inclusión laboral y, sobre todo, que profundice el proceso de autodeterminación y de autonomía de los usuarios. Bueno, hasta ahí otro testimonio también de atravesado por la pandemia, ¿no? Y por cómo poder abordar este momento tan difícil que estamos atravesando. La idea de hoy sería, nosotros siempre aprovechamos las efemérides y como se viene el Día de la Salud Mental, queríamos hacer como una reflexión en torno a los 10 años, ¿no? De la ley, porque
Bueno, como la pregunta, ¿a 10 años de la sanción de la ley es necesario seguir hablando de este tema? Tenemos experiencias de todas formas anteriores, ¿no? A la ley nacional, en las provincias y en otros lugares del mundo. Digo, no es que la ley vino tampoco a descubrir la pólvora, pero sí fue como un hito muy, muy importante, ¿no? Y bueno, a 10 años teníamos que estar cerrando manicomios este año y como que no llegamos, por lo menos en Argentina no llegamos. Y queríamos como no quedarnos con la perspectiva de lo que no se pudo, sino por ahí hacer un recorrido, ¿no? De qué fue pasando a lo largo de estos 10 años, por eso convocamos distintos sectores, ¿no? Y queríamos que haya integrantes de la comunidad también, que nos compartan su testimonio. Y bueno, por ahí hacer la aclaración que la sigla AT quiere decir acompañante terapéutico, para quienes estén escuchando que no sepan qué significa la sigla. Así que bueno, la idea es hacer un intercambio, como un balance, ¿no? de todos estos 10 años y recordar por ahí de dónde partimos y todo el camino recorrido y bueno, y las experiencias, ¿no? que fuimos adquiriendo a lo largo de todo este tiempo. Por ahí nos parece interesante si Oscar nos puede compartir la experiencia desde la gestión, ¿no? Cómo se vive esto desde adentro, porque la época de oro fue la que te tocó conducir a vos, así que si nos querés compartir cómo fue esa epopeya. Sí, cómo no. En realidad, si uno se pone en una óptica muy, muy exquisita, yo diría que no hubo grandes diferencias entre lo que pasábamos antes y lo que pasamos después de la ley. Es como que la ley quedó como un deseo de un sector importante que estuvo trabajando en el campo de la salud mental, por aquellos que tenían miento mental, y con los que tenían esto mental, y la problemática fue exactamente la misma. Primero porque el gran drama fue la distribución prestada, era muy difícil quitarle un peso a lo que en su momento eran los monovalentes, de lo poco que recibía salud mental, para incursionar en nuevos dispositivos. Nosotros intentamos crear en aquel tiempo unos equipos móviles que se encargaban de seguir continuamente a todos aquellos que eran externados, ¿no? Con un equipo de profesionales que abarcaban desde obstetra hasta psicólogos, pasando por todo el campo de la salud. Y tuvimos graves problemas, tuvimos muy graves problemas, que era lo mismo que teníamos antes, y fue una pelea muy dura, porque el mismo sector de salud, los mismos dirigentes que en su momento apoyaban la ley, no aceptaron el cierre o la modificación de los monovalentes, sino que lo único que hacían era cambiarle el nombre y poner, por ejemplo, Escuela de Salud Mental, y abrir un pequeño consultorio odontológico o de nutrición y decir que ya no eran más monovalentes, ¿no? Y como te comentaba, en realidad tuvimos muchos contratiempos porque había una articulación muy fuerte en que los trabajadores de salud se iban a quedar sin trabajo, por ejemplo, y bueno, tuvimos unas discusiones muy grandes con los sindicatos en su momento, que eran ATE y UPCN en la provincia, hasta que en realidad comprendieron que iban a tener más trabajo, porque se iban a incorporar más cantidad de gente. El trabajo comunitario requería una relación casi unipersonal con el trabajador de salud mental, pero eso nos llevó un tiempo bastante largo, y bueno, y después lo otro el otro gran contratiempo que tuvimos era la falta de formación en salud mental comunitaria en los profesionales, y empezamos a trabajar en un curso en aquel tiempo con la gente de Córdoba. Yo tuve la posibilidad de estar haciendo una maestría en salud mental era el psiquiatra Ferro, el doctor Ferro y el psicólogo Escalante, que estaban haciendo en Córdoba, patrocinado por TACLEVA, y empezamos a hacer el primer curso de formación en la ciudad de Concordia, donde el Estado pagaba a todos los profesionales y la formación era gratuita para todos los que trabajaban en el ambiente público y para el privado también. Bueno, tuvimos un evento, un curso completo, muy lindo, con profesionales que brindaron prácticamente
todas las posibilidades y después, bueno, ya llegamos al 2011 y tuve un episodio que tuvimos que recurrir al Superior Tribunal de Justicia para poder abrir el servicio de salud mental en un hospital general, porque el director había decidido que no eran pacientes para el hospital general, así que terminamos en el Superior Tribunal de Justicia en una mediación y abrieron el consultorio de mala manera. La experiencia fue que ese director terminó siendo el futuro ministro de Salud de la provincia y por supuesto a mí no me quedó más camino que dar las gracias y partir a mi casa. Qué tiempos aquellos, ¿no? Qué resistencia tan dura. Pucha, que han pasado cosas, Ese espacio de formación fue un posgrado de Salud Mental y Derechos Humanos que tuvimos la posibilidad de realizar allí en Concordia, ¿no, Oscar? Sí, exactamente. Y muy importante que sea de acceso gratuito, ¿no? Sí, tuvimos una experiencia interesante en el centro de la provincia. Hay un hospital que se llama el Linier, muy famoso, que bueno, ahora cambió por el del doctor Ellerman, el nombre, y que tenía casi 50 internados, inclusive con un NN en su momento cuando hicimos el censo, y logramos reducir a 22 internados, de los cuales eran todos por problemas sociales. Era la decisión política de entregar una casa que nosotros pedíamos porque los programas que existen de creación de nuevas viviendas está destinado el 10% a aquellos que tengan alguna discapacidad o un certificado de discapacidad. Por supuesto que nunca pudimos acceder como salud mental a ese 10% para hacer casas de medio camino y poder ubicar en los distintos lugares de la provincia, porque nosotros teníamos 4 monovalentes, pero el de Rosario del Tala tenía pacientes de Concordia, de Colón, de San Salvador, Concepción del Uruguay, Departamento Uruguay, Gualeguaychú e Isla del Ibicuí, Gualeguay. Entonces necesitábamos tener en proyectos que hicieran vivienda, o al sea 1 o 2 casas de medio camino, poder externar todo y transformar este hospital monovalente en un hospital de día o de noche, o buscar la eventualidad y discutir con la ciudad qué hacer, ¿no? O si pasarle una topadora y hacer una plaza. Era un poco la idea como para poder arrancar de nuevo. Pero bueno, cuando vimos tan cerca, que inclusive vino Golvar, recorrimos con la directora en ese momento el hospital y estaba la posibilidad de terminar de cerrarlo, una gran resistencia de los trabajadores y del director, y lo llenaron nuevamente al hospital y se paró esa posibilidad que hubo, que fue el que más cerca estuvimos de cumplir con la ley de cerrar ese edificio. Sí, se llenan enseguida, ¿no? Eso no hay problema. El tema es evitar que siga siendo una puerta de entrada sin retorno, ¿no? Exacto. Y bueno, en esto de la formación, Clau, me parece muy importante la residencia, ¿no? Como espacio de formación en Río Negro. Sí, sin duda, la residencia en Río Negro creo que sí. No sé si hay otras experiencias similares en otras provincias, creo que en Santa Fe y otras provincias tienen también ahora una residencia. Bueno, a mí me tocó, digamos, bueno, tuve la suerte, digamos, de formarme ahí en Río Negro y de estar unos años trabajando ahí en el modelo. Y bueno, si comparo con lo que es acá Ecuador, estamos 30 años atrás. Acá en Ecuador todavía, o sea, hay un solo hospital psiquiátrico en Quito, que es público, hay otro en Guayaquil, pero que depende de la Junta de Beneficencias, que le llaman el Hospital de Neurociencias. Y después hay un montón de clínicas privadas, ¿no? Tanto para tratamientos, bueno, para mental y para adicciones. Entonces, el modelo sigue siendo así súper asilar y biomédico. Hay una gran resistencia de los profesionales todavía al cambio de modelo. Yo estuve en un momento, de hecho a mí me contratan para intentar hacer algunas prácticas diferentes y estuve 9 meses y terminé renunciando porque la verdad que fue un ambiente súper hostil de los profesionales, ¿no? Y como que cuesta como entender mucho, ¿no? Esto de qué se trata, o sea, está todo como muy fragmentado. O sea, hay cosas que hay discusiones que, no sé, creo que en Argentina estamos mucho más avanzados y que a pesar de la falta de recursos o de, no sé, o de las dificultades que puedan haber, hay como una dirección
profesionalidad y saber para dónde ir, que acá todavía ni se cuestiona, ¿sí? Entonces, por ejemplo, de pronto, o sea, estar en el hospital y que lo que prime es ser como las valoraciones, ¿no? El coeficiente intelectual, el test de personalidad, de cuando querías proponer, yo estaba con un emprendimiento de comidas, ¿no? Y de venta de alimentos, y fue toda una resistencia que ¿qué hace la psicóloga haciendo eso, que tiene que estar haciendo las valoraciones? Cosas así, ¿no? O por ejemplo, eso le tiene que hacer el terapeuta ocupacional, no lo tiene que hacer la psicóloga, cosas así, discusiones que era muy difícil de que se entienda de qué se trata esto, la salud mental comunitaria. Bueno, obviamente, imagínense que todavía acá se sigue practicando la terapia electroconvulsiva, entonces lo ven como incluso con situaciones con adolescentes, con mujeres embarazadas, o sea, para mí fue así como muy fuerte, digamos, como porque está naturalizado, ¿no? Y te lo justifican como decir, bueno, pero da resultados, no sé por qué hacen tanto lío, o sea, y te hacen ateneos, ¿no? Sobre eso, sobre los beneficios que todavía tiene. Entonces, es muy fuerte la resistencia, sobre todo en los profesionales. O sea, claro que por otro lado hay una corriente, digamos, de otros profesionales que sí quieren el cambio, saben que eso hay que transformarlo, hay usuarios, digamos, que también, digamos, están empezando como a poner la voz, hay como espacios alternativos de alguna manera que se están como, pero recién organizando. Entonces, esto yo por ejemplo, mientras estaba en el hospital, había estudiantes del último año, bueno, acá la carrera de psicología, por ejemplo, salís con la especialidad, o sos psicólogo clínico, psicólogo educativo, psicólogo organizacional, como que salís con una especialidad. Entonces los chicos de psicología clínica tienen un semestre que hacen las prácticas en el hospital, entonces, bueno, ellos sí estaban coordinados con un profesor así como mucho más abierto, o sea, como con un programa de radio, con teatro, como con esta apuesta de que esto hay que abrirlo, esto hay que externarlo. Entonces ahí, por ejemplo, yo aprovechaba, digamos, de contarles de la residencia, espero que algunos se animen incluso a ir a hacerla, y también cuando hablamos de la posibilidad o sea, cuando nos juntamos para armar esta propuesta de ley, tiene que ir de la mano de la formación, digamos, tanto académica como en la formación posterior. No hay acá, por ejemplo, la carrera de acompañantes terapéuticos, entonces, o sea, se sabe de la necesidad, pero es un recurso que no existe. Lo más cercano en atención primaria son los técnicos de atención primaria, que serían nuestros agentes sanitarios, que son los que por ahí son los que hacen como la salida digamos, de los domicilios y demás, pero tampoco tienen algo específico, digamos, las herramientas respecto a salud mental. Entonces es bastante, o sea, por eso digo, yo les escucho y en realidad acá hay mucho, está todo por hacerse en realidad, está todo por hacerse, y bueno, somos pocas las personas que tenemos como por ahí la experiencia, ¿no? Como la de Río Negro, bueno, hay otras compañeras que han estado en Brasil, entonces por ahí tienen como esa experiencia también de lo comunitario, pero es bien complejo porque uno lo cuenta, pero no se entiende, porque de lo que se trata es de transformar la práctica justamente. Entonces también eso, sí es necesario la ley, sí es necesario porque es un respaldo, porque vos ahí podés ejercer un derecho, podés elegir y demás, pero las prácticas están súper difíciles de cambiar. La gente que están ahí en los hospitales están hace muchos años, entonces, viste, venir a querer transformar algo, bueno, era mucho, digamos. Incluso, como que, bueno, dentro del mismo hospital, por ejemplo, ellos creen que están haciendo un trabajo comunitario porque abrieron una residencia terapéutica dentro del mismo hospital, o sea, esta cosa como mixta, o sea, no entienden de que eso no es eso, no se trata de eso. Entonces, sí, era como bastante, bueno, fue difícil y fue hostil, la verdad, yo lo sentí así como muy hostil, entonces, bueno, no, me terminé saliendo, o sea, creo que hasta que no haya como un núcleo, digamos, de profesionales realmente fuertes, profesionales, comunidad, todo, digamos, de que realmente, y que se empiece a hacer como una práctica diferente. Yo le veo, acá en Ecuador le veo más el camino por fuera, digamos, que empiece, digamos, por ejemplo, hay un emprendimiento social que se llama Huertomanías, que es muy conocido acá, pero bueno, esto está bajo una fundación que crea una psicóloga, digamos, que está con usuarios de salud mental, que están internados, o sea, como que, pero es una experiencia por fuera del sistema público. Creo que eso es lo que es viable, por lo menos acá. Entonces, claro que siempre la experiencia de Argentina
es como embanderarla, digamos, es decir, bueno, sí se puede, o sea, y es la convicción ideológica, porque creo que eso, salud mental comunitaria siempre va a ser un lugar de resistencia y donde siempre va a haber que estar ahí, aunque haya ley, porque inclusive en Río Negro, digamos, o sea, nosotros ahí en el hospital mismo para ejercer, o sea, estaba hace más de 20 años de la ley, casi 30 años, y al menos mientras estaba, el tiempo que estuve ahí, igualmente era en el día a día tratar de sostener, ¿no?, en el ejercicio de derechos para que esté la medicación, para que se contrate el recurso, para que se pueda gestionar un dispositivo, o sea, creo que eso es básico, digamos, la formación, pero sobre todo la convicción de que ese es por ahí, y el trabajo en equipo. Bueno, entonces ahí es lo que, eso, yo creo que en ese sentido, por eso digo, más allá de todas las dificultades y eso, creo que sí hemos avanzado un montón en Argentina. Obviamente hacer referencia a 10 años de la ley implica hacer referencia a 20 años de la ley 448 de la Ciudad de Buenos Aires, en la cual fue fundamento e inspiración de la ley nacional, en la cual también parte muy activamente. Yo creo que estamos asistiendo a una conjugación de factores que uno tiene que analizar cuando dice por qué se sancionan las leyes y absolutamente no se cumplen. Que en realidad es el elemento, la interpelación número uno que tenemos que hacernos respecto de qué implica la sanción de una ley, qué implica vivir en un sistema democrático, qué implica adecuarse a los diversos poderes, cómo cada poder, ¿no es cierto?, democrático hace y ejerce su función. Y vemos que esto pone en evidencia un gran déficit, que es el Estado. El Estado no está cumpliendo con la función para la cual nosotros lo sostenemos. El Estado no solo no cumple, el Estado tampoco controla ni fiscaliza lo que hace. Entonces estamos evidentemente frente a un efecto de pinza. Acá, si decimos las leyes no se cumplen, hay dos responsabilidades primarias que son, en primer lugar, justamente lo gubernamental. Tengamos en cuenta que la ley nacional lleva 10 años y la ley 448 20 años, han pasado gobiernos de diversa índole ideológica y la ley no se cumple. Con lo cual quiere decir que hay algo que ya lo había reconocido en su momento en sus investigaciones en el orden psiquiátrico el sociólogo Robert Castell, cuando dice de que en realidad la psiquiatría es un poder político, es una disciplina política, porque tiene la capacidad justamente de ser parte de todos los aparatos técnicos del Estado. Y esto es así, cuando uno ve quienes cumplen funciones, salvadas honrosas excepciones, por ejemplo como Oscar, que puede llegar, ¿no es cierto?, pudo llegar a un nivel de ejecución y nos cuenta todo lo que pasó, quiere decir que indudablemente estamos, por ejemplo, con funcionarios que decían yo no cumplo con la ley y eran elegidos directores nacionales de salud mental, son directores, son jefes de servicio, o sea que quiere decir que aparte de lo gubernamental hay un elemento que es el otro factor, que es el corporativo. El factor corporativo viene de la mano de lo que ya no queda ninguna duda quiénes lo representan, son asociaciones médicas, psiquiátricas, que consecuentemente han, ante la adversidad que les significó la sanción de las leyes, porque han intentado que no se sancionaran y sin embargo fracasaron, han ido a la justicia. El caso de esta asociación que ahora hizo tanto ruido por el lamentable suceso que vivimos acá en la Ciudad de Buenos Aires, es la misma que en el 2004 fue a la justicia para declarar la inconstitucionalidad de la ley. ¿Por qué? Porque le molestaban muchos aspectos, entre ellos la democratización del poder. Quiere decir que si hay interdisciplina, quiere decir que está habilitado para el ejercicio, para concursar, para conducir, para dirigir instituciones y servicios, todos los profesionales con título de grado. Este mismo artículo que se trasladó en la ley nacional, trasladó también el conflicto. El otro conflicto, que obviamente hay toda una concepción que va más allá de tener la concepción manicomial, que implica que mantener el manicomio es el sustento que se requiere para darle lugar y cabida a que prosigan, ¿no es cierto?, todo un sistema de internación que también es privado, porque acá hablamos siempre de lo público, pero lo que verdaderamente está apareciendo son las tensiones lógicas de varias disputas. Hay una disputa política que es Estado o mercado, que nos ha atravesado desde la perspectiva de las políticas neoliberales, ¿no es cierto?, donde la salud y la salud mental pasaron a ser una mercancía, un elemento más de consumo, con lo cual se fue achicando sistemáticamente el sistema público por la gran presión y la dimensión del sistema privado. En la Ciudad de Buenos Aires tenemos que solo el 17% de su población se atiende en el sistema público de salud y el otro 83% tiene cobertura privada, ya sea de la seguridad social o de las llamadas prepagas, que inclusive ya han absorbido también la atención
de la seguridad social. La segunda disputa es ideológica y tiene que ver acá un enfrentamiento muy claro entre el saber psiquiátrico y el saber interdisciplinario. No se permite y no se admite el desarrollo genuino de la interdisciplina. ¿Por qué? Porque no se quiere aceptar de que no es la psiquiatría el elemento determinante en la atención del abordaje de la salud mental. Tiene su importancia, como así tienen importancia tantos otros saberes que participan en el abordaje terapéutico, clínico, social. La tercera disputa es la disputa corporativa, o sea, entre el status quo que sigue no solo en la Argentina, esto inclusive está denunciado desde los mismos informes de salud mental de las Naciones Unidas. Los modelos son netamente biomédicos, ¿no es cierto? Entonces hay toda una matriz, indudablemente, que hace que le permita, al ser parte de la administración del Estado, de que las leyes no se cumplan, de que sigan persistiendo los mismos intereses, que en realidad lo que molesta no es el cierre de los manicomios públicos, que tenemos que decir que los manicomios públicos se destacan en esta dualidad público-privado, en que los manicomios públicos están, como decía tanto Guillén Rivière como Basaglia, están internados más por pobres que por locos. Quiere decir que en esta situación la salud mental presenta una perspectiva netamente clasista, ¿no es cierto? Entonces vemos que lo que ocurrió esto en una ciudad, en una calle de Buenos Aires, empezó con toda esta crítica a la ley. Lo que se ha ocultado, que ese paciente está bajo atención de una institución privada, que ese paciente se le cambió la medicación y quedó a la deriva, a tal punto que la madre desesperada, una madre muy grande que no está en condiciones de hacerse cargo, decía, estaba buscando otra psiquiatra. Quiere decir que, ¿qué pasa? ¿Quién controla la salud mental? ¿Por qué? Porque si se cierran los manicomios públicos, como debería haber acontecido ahora en este año, también corresponde cerrar los manicomios privados. Y estas son ni más ni menos que muchísimas clínicas privadas, muchas de ellas 5 estrellas, donde verdaderamente se hace un gran negocio porque el costo de una internación no lo puede solventar cualquiera. También atrás tenemos el otro gran factor que sostiene este modelo, que es la industria farmacéutica, la industria más poderosa de la Tierra, que vemos cómo incentiva. Yo les recomiendo que miren el documental El vecino del PH del barrio del manicomio, donde van a ver, pero muy nítidamente, qué expresan estos poderes respecto de quiénes los sostienen y cómo se verifica, ¿no es cierto?, ese aporte. Entonces quiere decir que tenemos una lucha y una necesidad de resistencia, porque verdaderamente estamos en estado de resistencia. Lo que planteaba Oscar, de que por más que tengas buenas intenciones, te empiezan a poner palos en la rueda, y es lo que ocurre más o menos en todas las jurisdicciones. Está la otra gran trampa, que la ley nacional determina, pero resulta que la dirección nacional, que tendría que tener un rol, obviamente, directriz, de que para que las provincias, las jurisdicciones cumplan con lo que se establece en la ley, no lo hace, con los recursos que cuenta los usa para cualquier otra cosa, pero no para abrir los dispositivos o ayudar a algunas provincias que necesitan presupuestos para abrir los dispositivos. La otra cuestión es que no es casual que la OMS, justamente en la conmemoración de esto que llaman el Día Mundial de la Salud Mental, tome como consigna la cuestión de aumentar los presupuestos. Sí, podemos aumentar los presupuestos, pero ojo que eso no dice que se vaya a financiar un sistema, un modelo, un cambio de paradigma como el que propiciamos desde la ley respecto de pasar de un modelo asilar, tutelar, a uno de plenos derechos. Entonces, la Ciudad de Buenos Aires prácticamente, si bien se recomienda un 10% del presupuesto de salud que sea adjudicado a salud mental, la Ciudad de Buenos Aires está un poco más del 8% y sigue haciendo sistema manicomial. Para que tengan una idea, al Hospital Borda y al Hospital Moyano se le fue asignado para este año 1.600 millones de pesos. En este momento cada hospital cuenta con 500 camas de internación. Si uno hace una rápida división de qué es lo que estamos invirtiendo, porque yo no lo considero un gasto, la salud y la salud mental debe ser una inversión, pero ¿en qué estamos invirtiendo? En lo que en su momento denunció Franco Basaglia cuando llevó adelante la transformación en Trieste, es que cada cama de internación del Hospital Borda o el Hospital Moyano está aproximadamente en los 300.000 pesos por mes y por cama. Si tomáramos esa cifra, la cuarta parte de esa cifra, estos problemas que denunciaba Oscar respecto de que está internado con esta leyenda por problemas sociales, obviamente que estaríamos solucionando y quedaría mucho reto. Entonces, mucho cuidado, no se trata de aumentar, sino cómo se reasigna el presupuesto. De lo que se trata, las leyes apuntan también, y lo que molesta, la deconstrucción de poder, y en primer lugar el de los profesionales que tenemos. O sea, hay que asimilar de que hay que tener otra visión, que la histórica es el profesional que sabe, que detenta un saber frente a aquel que sufre, que es
ignorante. Y la ley pretende justamente de que el paciente y su familia sean parte fundamental del tratamiento y que obviamente hay una participación y brindarle todas las posibilidades de tener todos los dispositivos. Camas de internación en hospitales generales que se niegan a abrir, casas de medio camino, emprendimientos sociales, equipos de atención domiciliaria que solucionan los casos en domicilio y evitan de alguna manera, al poder atenuar la crisis, evitan que terminen internados. O sea, hay una multiplicidad de factores, pero yo creo que lo que no podemos perder de vista es que la ley no se cumple porque hay verdaderamente y muy claramente quienes se oponen. Y para finalizar, yo estuve el año pasado invitado para una asamblea de los trabajadores de Entre Ríos. Estuve en el Hospital Ellerman, en Rosario del Dal, y verdaderamente me quedé muy sorprendido porque no encontré una resistencia como si encontré, por ejemplo, acá en la Ciudad de Buenos Aires, decir, no queremos de que cambie el estatuto. No, los trabajadores aceptaban. Lo que no aceptaban, que es algo que verdaderamente me sorprendió, es que la provincia había firmado un convenio con la Fundación Basaglia, y la Fundación Basaglia fue al Hospital Ellerman y le dijo a los trabajadores que en 15 días se cerraba el hospital porque ya se iba a hacer todo, no se abrieron los dispositivos. En esas condiciones no existe la sustitución. Entonces, con mucha razón, alimentamos que los trabajadores teman de que esto sea una jugada, pero esto lamentablemente por toda la incapacidad política o la mala intención política, ¿no es cierto?, de confundir y aprovechar que siga una política de ajuste, como fue con el ex director nacional de salud mental, Luciano Grasso, que fue quien apenas asumió al poco tiempo, instituyó el despido de más de 100 trabajadores, unos cuantos de la provincia de Entre Ríos, que eran parte de los equipos territoriales. Y esos trabajadores se los echó, y cuando nosotros necesitamos, por un lado dicen, sí, tenemos que apuntar a fortalecer la salud mental, y por el otro lado despiden trabajadores. Entonces me parece que hay mucha hipocresía, hay mucho cinismo, hay mucho verdaderamente que tenemos que estar alerta. Yo creo que la mayoría de los trabajadores y profesionales, si se le dan condiciones claras respecto de lo que plantea la ley, apuntan a transformarlo, porque es un beneficio en primer lugar para quien sufre, y en segundo lugar para el propio trabajador, trabajar de otra manera digna. Lo que pasa es que el manicomio no es solo un mecanismo de control social, se ha instituido también como una unidad de producción, genera riqueza el manicomio, a muchos sectores. Entonces también el entramado gremial, los entramados corporativos, jueces, abogados, o sea, todos hacen de que el manicomio parece ser que es insustituible. Y esto me parece que tenemos que romper. El problema no es de la ley. Si no se cumple la ley es un texto, una palabra vacía. Así que tenemos que generar una perspectiva social, que la salud mental llegue a la sociedad, a la población, como han llegado otras leyes que eran imposibles pensarla en otro momento, y que al apropiarse, la salud mental deje de ser un problema que es donde hay que internar a las personas peligrosas, como andan diciendo estos sectores corporativos, que hay que volver a la antigua concepción, que es la de peligrosidad. Esto, bueno, nos implica que nos quieren llevar, ¿no es cierto?, a una regresión que no podemos de alguna manera permitir. Como no le permitimos en su momento cuando intentó este mismo sector cambiar la reglamentación. Como políticamente no podían cambiar la ley, entonces dijeron, como la reglamentación depende del Poder Ejecutivo, vamos a cambiar la reglamentación. Pero salimos, nos unimos, enseguida hubo una respuesta rápida y se pudo frenar lo que ya era un hecho, una firma de parte de Macri del cambio de reglamentación. Bueno, recién escuchaba a Ángel y bueno, estoy casi totalmente de acuerdo con él, digo casi, porque bueno, y sí, algo hay que... No, yo creo que yo agregaría, no estoy de acuerdo tan con vos, es los trabajadores, todos en su mayoría aceptarían una adecuación, un cambio en el abordaje. No creo que sea así. Pero hay que hablar con ellos, obviamente. No, sí, pero podés hablar, pero hay sectores que se quedaron, como digamos, podemos decir, en el tiempo, con ideas diferentes, que algunos lo hacen de buena leche, lo que yo digo, que uno puede discutir y que lo piensan así, y otros por intereses. Pero hay un buen sector, digamos, que se resiste al cambio, y esto es así, y es así en cualquier cuestión que uno quiera cambiar, y muchas veces esos sectores que están resistentes al cambio tienen que ver con sectores sindicales también, es así. Entonces, yo lo dije. No,
no, sí, pero creo que dijiste como yo creo que si uno les explica, no, podés explicar, podés, sí, es un laburo bastante, yo porque hace 30 años que estoy en el hospital y fui viendo, yo entré, tenía 20 y pico de años, hoy tengo 61, con lo cual fui viendo todos los cambios de estructuras y de cuestiones que uno tenía ahí como establecidas y fijas, que, decía, algunos son buenos, piensan en los derechos, pero creen que los derechos son otra cosa, digamos, es como que hay un poco de confusión en su cabeza por el tema de esta idea de lo tutelar, ¿no? Que si, no, pobres, pero no pueden, están mejor ahí en un lugar, que uno los cuide, bueno, lo hacen desde ese lado y otros lo hacen, como decía Ángel, desde la idea de los intereses económicos, otros corporativos. Entonces tenemos los corporativos, los económicos, los de la idea tutelar o equivocada a mi gusto, y los de la resistencia también de los prejuicios. Tenemos, digamos, sabemos que hay muchos prejuicios, hay una idea que viene, bueno, desde hace cientos de años, de que la locura es rara, peligrosa, y bueno, y eso es lo que está, es lo que circula en los hospitales, lo que circula en diferentes sectores, en la sociedad en general, y estos prejuicios, digamos, de la sociedad, claro, cuando uno toma un cargo, los replica en sus decisiones políticas, es así, digamos, ¿no? Por eso yo creo que hay que trabajar mucho en los prejuicios, en explicar, y también hay intereses, digamos, como hay intereses internacionales. Yo, con la experiencia, cuando fui presidente de la Federación Mundial, ahí me di cuenta lo que es la salud mental, digamos, todos los intereses que hay en juego, las presiones, digamos, el presidente de cada época, digamos, son 2 años, yo tuve que decidir cuál era el tema, porque no es la OMS lo toma después, los que deciden los temas es la Federación Mundial de Salud Mental, y después la OMS lo toma y lo establece también como el Día Mundial de la Salud Mental, que fue establecido desde hace 20 años por la Federación Mundial de Salud Mental. Entonces yo dije, bueno, suicidio, digamos, me parece que era un tema que había que, más allá que yo lo que no pude lograr es esto de que no sean temas específicos, digamos, yo creo que cada territorio, cada país, cada región tiene temas, y está bien establecer el Día Mundial de la Salud Mental, pero que cada uno establezca sus temas. Pero bueno, esto fue imposible, pero cuando establecí el Día Mundial de la Salud Mental como prevención del suicidio, los laboratorios con poder internacional, digamos, que son los mismos que están acá, muchos, no querían, ¿por qué? Porque estaba la idea de que muchos medicamentos lo que llevaban era suicidio, y no quería que se hablara de eso, pero así todo lo hicimos, lo llevamos adelante. Yo soy medio cabeza dura, bueno, Ángel me conoce, calabrés, y bueno, y lo llevamos adelante. El tema el que mencionaba Ángel recién, del tema de este año, está bien, es cierto, digamos, uno no puede poner un título mayores recursos, salud mental para todos y todas, y esto significa tal cosa y tal otra. Esa es la idea, digamos, pero lo que queríamos era que muchos directores de salud mental del mundo se agarran del Día Mundial de la Salud Mental, y entonces nosotros queríamos saber qué decían o de qué se disfrazaban con este tema, porque yo creo que hay lugares en que ni siquiera para el manicomio, digamos, hay inversión en salud mental, digamos que salud mental es algo que prácticamente no existe. Entonces quería explicar un poquito de eso. Bueno, voy a hacer un poco de historia. Yo estoy en el Hospital Álvarez, antes estuve en el Ameguino, y después estuve en Casa Cuna, y después desde el año 89 en el El Hospital Álvarez es el, digamos, hospital general que tiene el servicio de salud mental más grande dentro de un hospital general en la ciudad de Buenos Aires. Y yo cuando en el año 83, 84 estaba haciendo mi concurrencia como psicólogo en el Hospital Santoyani, y todos ya sabíamos que los caños y cuando había que depositar a alguien había que mandarlo al Álvarez. Era un manicomio, esta era la idea que teníamos en ese momento, allá por el año 83-84. Antes de que yo entre, digamos, lo que sucedió ahí, que este hospital paradójicamente es grande, digamos, y tiene tantos profesionales, tiene más de 100
120, de cuántos profesionales rentados, entre concurrentes, cursistas, debe llegar a 250 fácilmente, fue por la dictadura. Es decir, en el año 77, 77-78, había un psiquiatra en el hospital, porque eso era todo el servicio de salud mental que había en esa época, era un psiquiatra que tenía un consultorio que después fue el jefe, no sé si lo conociste, Ángel, vos, que tenía, bueno, vínculos con la dictadura, con el Opus Dei, y entonces había algunos problemas en el Hospital Pirovano, que era el único lugar donde había una sala de internación en un hospital general, en el Hospital Pirovano, que está por ahí por Belgrano, creo que es el barrio Núñez. Colegiales. ¿No? Colegiales. Colegiales, bueno. Por ahí. Sí, puede ser, sí. Y había problemas con los residentes que eran bastante revoltosos en esa época, y entonces qué mejor idea de la dictadura, que el intendente era un militar acá y un secretario de salud también militar. Dijeron, bueno, los vamos a sacar de ahí, los vamos a dividir y el problema se acaba. Entonces mandaron mitad de los residentes al Álvarez, mitad de los residentes al Piñero, y abrieron salas de internación tanto en el Piñero como en el Álvarez. A partir de ahí empezaron a llegar algún psicólogo, que eran técnicos en esa época, técnicos de diagnóstico, una cosa así, y hasta que seguía siendo un manicomio, una sala de internación, era prácticamente eso solamente, digamos, ¿no? Las consultas por consultorios externos casi no existían, y entonces lo que sucede es que este jefe, como se encontraba solo, empezó a entrar, no rentados, eran visitantes, como se llamaba en esa época, no existían concurrentes, pero eran visitantes, se lo llamaba visitante, no existían en los papeles, en ningún papel. Entonces, entre ellos entra, vos los conocés, Daniel Millas y Pablo Friedman, que todavía están en el hospital, entraron en el 82, se terminaba la dictadura, entraron, y lo que no pensó, porque digamos, lo que no pensó ese jefe eran dos psicoanalistas lacanianos que además era como que no tenían mucho, ¿viste? Si me escucha Pablo me mata, pero es como que lo que piensan lo hacen, digamos, ¿no? Entonces el psicoanálisis, qué sé yo, con un jefe que tenía 2 aparatos de electroshock en su despacho, ¿no? Que cuando se le ponía viejo uno compraba otro, y bueno, y así empezaron el psicoanálisis. Este tipo empezó a dudar y lo llamaba, pero no, ¿qué psicoanálisis? Eso no, pero mire, hay que ver el tema del cerebro, hay que ver qué sé yo, qué sé cuánto, y como estos eran unos inconscientes, siguieron, cursos, bueno, Ángel sabe que en el Álvarez hoy en día es un lugar de formación bastante, y se le metió por ahí, y entonces todos los que fueron entrando después, todos empezaron a formarse de otra manera, en psicoanálisis, ojo, no quiero decir ni en lo comunitario, ni en derecho, psicoanálisis, digamos, esto era. Yo llego en el año 89, entraron otros 2 o 3, y empezamos a ver las cosas de otra manera, digamos, ¿no? Y nos empezamos a juntar, también, digamos, a ser amigos, y las cosas empezaron a cambiar. Lo que no podíamos hacer cambiar era la sala de internación, que seguía siendo un manicomio, pero total, como uno puede imaginarse los manicomios con puertas cerradas. Bueno, después fueron cambiando algunos jefes hasta que llega Eduardo Grande, que también lo conoce Ángel, que es peor que los otros dos, un inconsciente total, y entonces lo que se le ocurría lo hacía. Digamos, por un lado, si no estaba dentro de las leyes no importa, él había que atender, que digamos en nuestro hospital funcionaba mucho, casi todos salían de ahí, de médicos municipales, digamos. Es decir, que era algo también muy resistido. Ustedes imagínense un hospital general con todos médicos y de médicos municipales. Y bueno, fuimos de alguna manera cambiando la lógica, los residentes empezaron a formarse de otra manera, muchísimos que bueno, no los voy a nombrar, que por ahí ahora ya son grandes, están formados de otra manera, andan por ahí, digamos, con otras ideas. Yo cuando entré en el año 89 empezamos a un grupo de 2 o 3 personas a pensar, 13 éramos, a pensar que había que atender los consumos problemáticos en ese momento. Había una psiquiatra, que creo que también Ángel la conoce, era una psiquiatra de esa época, amiga de este jefe, que
que había traído, que dijo, bueno, yo quiero acá todo y todo la dictadura le daba. Bueno, ella también era parte de eso, que consideraba que, bueno, los pacientes, las personas con padecimiento mental eran cualquier cosa, pero los que consumían eran delincuentes, perversos, bueno, psicópatas, todo eso, y que había que, digamos, tener mano dura con ellos, que así los íbamos a curar. Yo era muy joven y casi caigo en esa, pero después empecé a ver que era otra cosa hasta que empezamos a abrir, primero eran una vez por semana, por las sesiones individuales, después por grupos, después incluimos sesiones familiares, grupos de familiares, fuimos haciendo algo grande hasta que un día se me ocurre que podíamos tener un hospital de día dentro del hospital. Ya había 2 hospitales de día de salud mental en el hospital. Y bueno, no, siempre era rechazado, ¿por qué? Por esto de los prejuicios que yo decía, ¿no? La dirección decía que nos íbamos a llenar de delincuentes, nos iban a robar, iba a haber violencia, bueno, todo ese tipo de cosas que no son solo digamos, no están en la cabeza de estos médicos, sino que están en la sociedad. Esto es así. Bueno, sistemáticamente era rechazado hasta que los planetas se alinean. Ricardo Soriano, que también Ángel lo conoce, era el director de salud mental de la ciudad de Buenos Aires. Eduardo Grande era el jefe del servicio y justo se necesitaba, había elecciones en ese momento y había que demostrar que en la ciudad de Buenos Aires se le daba pelota a las adicciones. Y entonces vinieron y me dijeron, vos tenías un proyecto, a ver cómo era, qué sé yo. Bueno, nos dieron un lugarcito, vinieron, cortaron las cintas, salió en todos los diarios y después también pasó lo que pasó con, fuimos creciendo y ya es imposible sacarnos de ahí. A veces somos entre 20 y 25 en las reuniones de equipo. Hay mucha resistencia en los hospitales generales, no solo con el tema de las adicciones, también con salud mental. En el hospital ya fuimos, digamos, los locos caminan por los jardines, van al bar, digamos, los adictos, entre comillas, circulan por ahí, compartimos la sala de espera con dermatología también. La sala de internación es una sala que ni a los policías, porque a veces, bueno, la justicia manda, digamos, a alguien que tiene algún problema con la justicia y tiene que ir alguien como de seguridad, los obligamos a que no vayan vestidos de policía, que estén ahí y bueno, y a veces se ponen a jugar a las cartas con el resto de los pacientes, a veces uno no los diferencia, pero bueno, es algo que yo siempre digo, si esto existe, puede existir, y si bien no es en sí, digamos, el abordaje comunitario, somos parte del abordaje comunitario, es decir, digamos, necesitamos abordajes territoriales, domiciliarios, necesitamos dispositivos intermedios. En el Hospital Álvarez tenemos 4 dentro del hospital, necesitamos salas de internación también, como decía Ángel, en los hospitales generales. Esto es parte también de los servicios con base en la comunidad. Y yo creo que hay mucha resistencia. Yo hablo con colegas y entonces te dicen, no, acá el hospital, no, en este hospital no se puede, en este hospital, siempre te ponen pretextos. Por ejemplo, en el Hospital Durán, hace unos 10 años que hay una sala de internación con un jefe concursado y no se abre, con pretextos, que necesitan, no sé, 50 enfermeros o no sé qué, y siempre hay cuestiones que hacen que se rechace, pero son los profesionales. Para mí, digamos, es como que les cuesta ver que hay otra forma. En el mismo hospital, digamos, en el hospital, en el Álvarez, les salvamos la vida, el equipo de adicciones, porque nadie los quería atender, pero ni siquiera el que no tiene un problema de consumo. Yo siempre digo, el que se fumó un porro en el año 60, también lo derivan, digamos. Es como que hay todo un sistema de representaciones sociales y prejuicios muy difícil de romper. Con respecto a la ley, yo creo que fundamentalmente, bueno, tiene que ver con esto que decía Ángel recién, tiene que ver con que, especialmente en la ciudad de Buenos Aires, sistemáticamente los funcionarios del Ministerio de Salud son justamente estos que se oponen a la implementación de la ley. Entonces, si los encargados de llevar a cabo las políticas de salud mental, son aquellos mismos que se oponen, bueno, es muy difícil, pero yo creo también que uno de los problemas que tuvo la ley, no la ley, pero sí, es que
no se conoce en la comunidad. Los profesionales la discutimos, muchos profesionales no la conocen, pero también creo que la comunidad no sabe qué es lo que puede denunciar o que puede ir a la justicia. Yo creo muchas veces que es de abajo para arriba. Digamos, yo siempre digo que si yo necesito una urgencia por alguna vez, por una cuestión de salud mental, que me lleven al Otamendi. El Otamendi, para los que viven en otras provincias, es un sanatorio privado, sanatorio, que no tiene ni guardia de salud mental ni salas de salud mental, como dice la ley que tiene que haber. Porque como decía Ángel, es para el público y lo privado. Y nosotros ponemos el acento, la atención en lo público, pero lo privado también, porque están las clínicas psiquiátricas que no quieren adecuarse. Digo adecuarse porque por ahí podrían hacer hospitales de día, dispositivos sociolaborales, qué sé yo, no sé. Y las clínicas, está bien, Ángel dice que no, pero bueno. No, que no lo van a hacer porque implica plata. Sí. Bueno, también implica plata esto de que el Otamendi, la suizo-argentina, el alemán, el británico y todos los sanatorios no lo quieren hacer, primero por prejuicio, ¿no? Cómo van a juntar locos con gente como uno, pero además tiene que ver con que la cama de salud mental se la pagan menos que una cama, entre comillas, médica. Esto es lo que dicen, ¿no? Entonces, a mí me parece que es un trabajo muy grande y tenemos que empezar a poner la óptica en lo privado tanto en las clínicas psiquiátricas como en los sanatorios privados y también en estos dispositivos que no quiero, yo siempre los llamo autodenominadas comunidades terapéuticas, porque las comunidades terapéuticas sabemos lo que son, digamos, las verdaderas, estas no son, entonces yo las denomino autodenominadas comunidades terapéuticas, que también son un sistema privado que creo que, digamos, si el hospital monovalente no está cumpliendo la ley, estas están no solo no cumpliendo, sino que avasallan los derechos humanos, hay un sinnúmero, torturas, bueno, entonces ahí tenemos que poner el acento, porque yo digo que si el hospital público, si el sistema público de salud, si los centros de salud mental toman a esta, porque también tenemos que hacer una autocrítica, ¿no? ¿Dónde va esta gente? ¿Dónde van estas personas si todo eso se cierra, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a abrir estos lugares, empezando por lo público para dar el ejemplo. Yo no quiero mencionar, pero hay un montón de espacios de hospitales públicos que no cumplen con las no solo en la ciudad de Buenos Aires, digamos, en todo el país. Entonces, ¿con qué ejemplo vamos a ir al sector privado que tienen intereses? Y está bien que lo tenga, digamos, que ganen plata, pero ¿cómo vamos a ir a decirle, mira, vos tenés que hacer esto? Y te va a decir, yo si fuera uno de los dueños diría, y vos, hacelo vos primero y después lo hago yo. Digamos que tenemos que hacer también una autocrítica a los profesionales de la salud mental, que no conocemos la ley, este tema que surgió de policía muerto y esta persona con padecimiento mental también muerta, lo que tuvo, digamos, por decirlo de alguna manera, este aspecto positivo, de alguna manera, que se pusiera en discusión esto de los mitos. Uno de los mitos era que la Ley Nacional de Salud Mental prohibía Internet. Entonces se empezó, por lo menos, una discusión y muchos empezaron a enterarse que debían haber estado enterados antes. Entonces yo creo que es una discusión que tenemos que empezar y tenemos que también saber que podemos denunciar, ir a la justicia. Y por ahí tenemos la suerte que encontramos un juez que tiene otra idea, porque también la justicia, uno los ve todo el tiempo en la televisión, jueces, fiscales, gente de la justicia que va y te dice esto, que por la ley de salud mental no se puede internar y entonces pobre el médico, ¿qué puede hacer? Y que cosas y uno dice, y uno los ve ahí y dice, pero son jueces, tienen que saber, aparte de los periodistas que, bueno, ¿qué podemos decir de ellos? Pero bueno, me parece que el camino es por la justicia y yo creo que tendríamos que empezar a pensar cuando el 2020 pase, es decir, cuando sea el 1 de enero del 2021, ir a la justicia, porque uno te puede decir en el 2020 ya tienen que haberse cerrado los manicomios, en el 2020 ya tiene que estar todo adecuado, el presupuesto del 10%, bueno, todavía podés ir a la justicia y te puede decir, no, muchachos, la ley dice 2020, estamos en el 2020. Bueno, el 1 de enero vamos a estar en 2021 y me parece que tenemos que empezar a ir a la justicia y que sea la justicia la que, si tenemos suerte,
ponga algo acá de coherencia y que bueno, que se pueda empezar a cumplir con la ley. No, bueno, por esto último de lo de Alberto, recurrí a la justicia ya está interviniendo desde hace 4 años. 2016, fallo de un juez federal contencioso administrativo sobre la denuncia de 2 curadoras, sobre 4 casos puntuales, 2 de la ciudad de Buenos Aires y 2 de la provincia. Falla el juez, sanciona y falla en contra de Nación y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, exigiendo la urgente apertura de los dispositivos que establecen las leyes porque se comprobaba, el juez comprobó que los 4 casos era cierto, estaban internados y no tenían por qué estar internados. O sea, era justamente por falla de no haber generado el cumplimiento de la ley. Pasan 3 años, y el fallo ratificado por la Cámara Federal. Quiere decir que hay un doble incumplimiento gubernamental a instancia de la presión corporativa y también incumplimiento frente al fallo de la justicia que está diciendo, señores, hay leyes y ustedes tienen que cumplirlas. No obstante, a ese fallo también hicieron pito catalán. Recién a fines del año pasado concuerdan y aceptan y piden un periodo para poder presentar los programas de refuncionalización, que es otra cuestión que hay que tener mucho cuidado, porque la ley no habla de sustitución. Bueno, pidieron adecuación hasta la sustitución definitiva. Sí, pero ya se está hablando, por ejemplo, se va a destinar un fondo para la colonia Cabret, donde hablan de remodelación, que es lo mismo que pasó en el 2013, cuando también protestamos con la directora nacional de salud mental, porque habían adjudicado 100 millones de pesos para el neuropsiquiátrico del Sonda, San Juan, y otros 100 millones de pesos para el Oliva, que es el de Córdoba. Bueno, esto indudablemente tiene que ver de que por más de que haya gobiernos que dicen que vienen a cumplir la ley, empiezan haciendo otras cosas, ¿cierto? Como que no se podía crear más hospitales monovalentes y nos crean, desde la perspectiva de las adiciones y el consumo problemático, ¿no es cierto?, el Hospital Bonaparte, que es el ex Enarés. Una aclaración respecto a lo de Trímboli, que no coincidía. El tema es que tenés que coincidir, Alberto, porque lo establece la ley. O sea, la ley, el artículo 41, establece la formación y capacitación de todos los trabajadores. No podés llevar adelante una transformación sin los trabajadores. Lo que pasa es que lo que hay que romper es verdaderamente el grado corporativo, gremial, burocrático, que procede por encima de ellos y los tiene amenazados, porque yo lo he visto en el borde de Moyano. Son los mismos delegados gremiales los que presionan a los trabajadores, y a su vez los trabajadores le dicen a los pacientes, ahora con esta ley te van a echar a la calle. La otra cuestión también es que se ha generado, y esto, por eso desde la red latinoamericana nosotros no aceptamos celebrar el 10 de octubre como Día Mundial de la Salud Mental. No, para nosotros va a ser la semana de la lucha antimanicomial, porque estos organismos multilaterales, OMS, OPS, operan justamente desde una perspectiva que apunta más a lo privado y ya se visibilizan sus propios textos, donde pretenden llevar adelante una reforma psiquiátrica. Nosotros no queremos reforma psiquiátrica, porque justamente la psiquiatría es parte del problema. Nosotros queremos salud mental. La salud mental implica que no solo existe la psiquiatría, existen todas las otras disciplinas que deben actuar en el padecimiento mental. Respecto del Hospital Álvarez, bueno, él nombró a Ricardo Soriano y él me sugirió y fui a ayudar durante 4 años de forma ad honorem al Hospital de Día Vespertino. Y esto que cuenta Alberto es tal cual. Compartíamos el piso con el servicio de dermatología y venían a cada rato a quejarse que los pacientes de esto no tenían que estar ahí, que tenían que estar en el borda. O sea, el prejuicio es tal cual, pero bueno, por eso digo que hace falta una acción pedagógica con los trabajadores, no solo los de salud mental, porque se sigue pensando que la salud mental no está dentro de la concepción sanitaria que son exclusivamente las especialidades médicas. Por eso necesitamos generar que la salud mental tenga una especificidad, pero ciertamente si nosotros avanzáramos, tendría que desaparecer la salud mental. La salud es una sola, pero hoy necesitamos esa especificidad porque justamente desde el mismo sistema se expulsa la posibilidad de integrar el padecimiento que no es orgánico dentro de la concepción sanitaria. Nos ha pasado con el COVID. Tardó 4 meses el gobierno en escuchar de que el problema del COVID no es solo un problema a nivel de lo que afecta orgánicamente
orgánicamente, sino que también estaba afectando la salud mental de la población. Tardaron 4 meses, o sea, en darle el lugar. ¿Por qué? Por la influencia del modelo biomédico. Entonces, son muchas cuestiones que convergen, que tenemos que trabajar, pero no podemos hacerlo sin los trabajadores. Hay que hacer un gran esfuerzo con los trabajadores. Obviamente que esto debería ser una acción desde la misma política de un ministerio, pero como dice Alberto, que el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires está en contra, no solo la Dirección General de Salud Mental de la Ciudad de Buenos Aires. Yo los invito a visitar la página de salud mental del gobierno de la ciudad y el desarrollo que hace, la presentación que hace este actual director general de salud mental. Habla de salud mental y no nombra ninguna de las 2 leyes que él está obligado a cumplir, la 448 y la 26657. Me parece que en 2006 teníamos 10 hospitales con servicios de internación de 10 camas cada uno. ¿Quién lo impidió? Justamente esta misma asociación. No las teníamos, estaban proyectadas. No estaban listas. Bueno, listas no estaban. Estaban listas en el Durán, estaba lista en el Pirovano, había ya 10 hospitales que se había adecuado un sector con las camas y médicos municipales mandó un memorándum a todos los seres diciendo de que y terminaron esas salas terminaron en otras especialidades médicas, Alberto. Sí, lo que pasa es que estar listo en el sistema sanitario implica ya tener la persona en la cama, ¿no? Porque me parece que eso produce un gap de que en un hospital dejas una cama libre y algo meten. Entiendo, me parece que Alberto se refiere a que estar lista es estar ahí, ¿no? Como operando. La planificación nos deja como... Soledad, a nivel infraestructura estaban dotadas las camas, todo ya hecho de infraestructura. Lo que pasa es que necesitaba presupuesto para nombrar personal. Por eso digo, listo es... Si iban a hacer cargo los recibos, sentido de la palabra. Hubo un boicot de esa corporación y quedó en la nada, porque ellos dicen que no, que para eso están los monovalentes. Yo no sé finalmente lo que va a hacer la Ciudad de Buenos Aires. Lo que dicen, yo no lo vi, parece que hay un proyecto de hacer hospitales generales, esto te lo digo, el Borda y el Moyano, ¿no? Sí, polivalente. Está bien. Yo creo que es una estupidez realmente. Tenemos en la Ciudad de Buenos Aires 14 hospitales generales, 33 o 34 hospitales. Esto es así. Ahora, ¿es necesario cuando faltan casas de medio camino, ahí no, dispositivos intermedios, sociolaborales, cooperativas, centros culturales y toda una serie de dispositivos intermedios necesarios? ¿Es necesario hacer un polivalente en el Borde y en el Moyano? No podemos utilizar eso como, porque además hay, sobre todo que buenos ya hay y dispositivos ya están hay. funcionando, ya están ahí. Eso me parece que es algo básico y no sé qué es lo que les pasa, porque encima es más barato hacer terapias intensivas, hacer unidades coronarias, cuando caminás 10 cuadras para un lado y 10 cuadras para el otro y lo tenés en la Ciudad de Buenos Aires, hacer 2 o 3 más, porque también está el Tobar García ahí. Me parece que es una cuestión que se resisten a hacer algo que tenga que ver con el cumplimiento de la ley. Ya no me alcanza, ni siquiera lo piensan desde el ahorro de la plata. Alberto. Vos lo que haces es externar a esa gente. Todas esas personas algunos tienen casa, está bien, la tienen tomada, otros los familiares no quieren que entren. Hablando con alguien, con varios, pero ¿cómo? Vos que defendés tanto la ley de salud mental, convertir un monovalente en hospital general, ¿por qué te opones? Y le digo, porque no hace falta. No es cuestión de transformar, porque también, hay cosas que se les mete en la cabeza, como que es el monovalente transformarlo en polivalente. No, acá hace falta un montón de estos dispositivos. Y después otra cosa, ¿no? Que yo he ido 3 o 4 veces a Trieste, y yo creo que tienen cosas muy buenas, pero siempre discutimos allá cuando vamos, ¿no? Porque primero que no hay ningún hospital general como el Álvarez allá, esto es así. Después, para encontrar un psicólogo, es decir, la subjetividad para ellos no existe, está bien, le dan casas, le dan todo lo que necesitan, no le falta nada, pero y medicación también. Ahora, llegas a necesitar hablar, no, eso no existe. Eso viene de Basaglia, que, tenía, él creía que el psicoanálisis era de la burguesía y todo esto, y esto fue quedando. Entonces, nosotros a veces somos 8 o 10 que vamos de acá, y cuando le decimos
decimos, pero mira, nosotros 8 o 10 hicimos análisis, o hacemos, pero ¿cómo? ¿Y para qué? Y al hospital, una persona que tiene un problema de pareja, o que tiene por ahí un duelo, o algo que quiera hablar, va, pide un turno y se le da. Eso es despilfarrar recursos. Es decir, a mí me parece que, porque a veces uno dice, Trieste, yo creo que está muy bien si le incorporaras la singularidad y el respeto, digamos, y reconocieras la subjetividad, sería perfecto. Pero me parece que tampoco es extrapolar nada de allá para acá. Yo veo el Borde y el Moyano y me imagino el Parco San Giovanni, me lo imagino, digamos, pero con los profesionales y la lógica nuestra, digamos, del análisis, de la palabra, bueno, de todo esto. Bueno, no hablo más porque no... Sí, esto me dispara la reflexión de cómo intentar hacer biodanza en un hospital, ¿no es cierto, Clau? A ver, ¿cómo me meto acá? Sí, porque estamos hablando como de prácticas, sí, ¿no? De prácticas total, sí. Y acá es como muy, yo todo el tiempo estoy pensando entre Argentina y lo que conozco de acá. Fíjense que acá, o sea, la cuestión cultural, ¿no? Y social y bueno, todo lo conservador. Imagínense que acá en el año 99 recién se despenaliza la homosexualidad, por ejemplo. Y hasta no hace mucho tiempo había clínicas de deshomosexualización. O sea, que imagínense que pensar en toda esta transformación por eso es como son años de recorrido que todavía están faltando. Igual se puede hacer biodanza. Bueno, por ahí, o sea, a ver, en realidad la biodanza, a ver, para mí fue una maravilla, digamos, que encontré en realidad con el jefe del servicio de salud mental del hospital de Echoel, que él estaba haciendo la formación ahí, y él en realidad lo que tenía ahí era un grupo abierto a la comunidad, donde había grandes no, y también tenía, como dijo, era una práctica que teníamos como equipo de trabajo, ¿sí? Entonces un día en la semana teníamos biodanza con él como entonces sí, es una herramienta que como de autocuidado del equipo, ¿no? También de mental, y bueno, y al ser abierto a la comunidad, obviamente, también era, biodanza trabajar lo que es con la música, el movimiento y la emoción para desenvolver los potenciales de las personas que tienen que ver con la vitalidad, la creatividad, la sexualidad, la fertilidad y la trascendencia. Entonces uno va como trabajando muy de a poquito. Hay toda una especialidad, digamos, que es biodanza clínica, incluso también. Entonces, por ejemplo, hay con trastornos, digamos, psicóticos, así hay lo que hacen las vivencias, que no tienen que ser tan regresivas, por ejemplo, porque pueden generar, digamos, al ser regresivas, como puede despertar, ¿no? Toda esta actividad alucinatoria. Entonces hay que ser como muy cuidadoso también con las músicas, con el contacto, con el encuentro con las personas. Pero bueno, o sea, se va como planificando según cómo se va armando el grupo. Entonces, yo le vi como mucha fuerza, sobre todo en lo inclusivo, porque bueno, en las comunidades que son pequeñas, donde todo el mundo se conoce, si bien también está ese estigma, ¿no? Que cae sobre la gente que ya reconoce quiénes son los de salud mental. Entonces, cuando compartís otros espacios, también te interactuás, y más desde lo emocional, y eso creo que era una posibilidad de conocer al otro y bueno, ser como más receptivos. Y después, bueno, también todo lo que da la grupalidad, la pertenencia, la confianza, que es también como súper favorable, ¿no? A mí, por ejemplo, he tenido situaciones, por ejemplo, había usuarias que participaban del grupo de biodanza, de las llamábamos las guardieras, que caían, ¿no? Siempre y que usuarias de muchos años, ¿no? Del servicio, donde hacían diarias, bueno, todo, ¿no? Psicoterapia, acompañamiento, talleres, o sea, donde ya se habían intentado bastantes estrategias y por ejemplo, con un proceso más o menos de 3-4 meses de biodanza, o sea, ella pudo, por ejemplo, poner en palabras situaciones de su vida que no habían salido antes, digamos, en otro espacio. Y entonces eso sí fue como un salto cualitativo, digamos, en cuanto a rehabilitación, digamos, existencial, por así decirlo, ¿no? De posicionarse diferente. Entonces, eso me parece así como súper favorable. Después, bueno, antes de eso, en realidad con una compañera, porque si bien el doctor Hugo Reales, digamos, fue el que llevó la biodanza y HOL y eso, él después se va a Nación, y yo tengo la formación en biodanza, y de ahí él pude hacer, cuando hice la tesina de biodanza, que me vengo a Ecuador con una compañera a trabajar con una fundación que en ese momento trabajaba con población refugiada colombiana. Entonces
entonces hicimos unos talleres con adolescentes, en realidad eran abiertos, pero mayormente llegaron adolescentes, y bueno, y de verdad que empieza a ser como, a ver, ¿qué era? El espacio donde utilizábamos era el Centro de Arte Contemporáneo, que previamente había sido el ex hospital militar, entonces una edificación súper enorme, un espacio cultural, había todo un prejuicio con recibir a los migrantes colombianos, de que iban a ser revoltosos, que iban a ensuciar las cosas, fue como bastante pesado, digamos, esto de decir, no, va a estar todo bien, y no pasó nada de eso, obviamente, ¿no? O sea, incluso esta cosa de miedo que te iban a robar las cosas, y la verdad que nunca, o sea, sirvió como para desprejuiciar bastante, digamos, de lo que podía ser, incluso, bueno, en esa cosa, trabajamos con biodanza mucho lo que era la cuestión creativa, ¿no? Porque obviamente con adolescentes como que con la mayoría, pero sobre todo con adolescentes, esta cosa, ¿no? De la creatividad, si uno les facilita, digamos, de alguna manera la posibilidad de hacer cosas, están ahí dispuestos a producirlas, a tomarlas, así que fue una experiencia también súper linda, y bueno, todo eso lo que servía justamente para la misma organización de ellos, ¿no? De solidaridad, incluso, bueno, la fundación en realidad en ese entonces lo que tenía era una línea, en realidad la biodanza fue como intermediaria, digamos, porque la fundación tenía como 3 líneas de trabajo. Uno era un servicio telefónico, ¿no? Para donde uno puede soltar conocimientos sobre los derechos, sobre lo que tienen que hacer o a dónde asistir para hacer tal o cual trámite. Y había otra línea que era más de emprendimientos productivos. Entonces, esto, digamos, de esa grupalidad también permitía como conocer factores en común, digamos, que después permitieron por ahí asociarse, digamos, para algún tipo de emprendimiento. Entonces, bueno, así fueron como los recorridos de biodanceros. Y en el hospital, digamos, también intenté hacer así espacios de biodanza, pero bueno, dentro de un hospital como Novalente acá, era un poco difícil, digamos, de alguna manera te terminabas disputándote los pacientes porque vos proponías un día y un horario para la biodanza, pero entonces dejaban de ir a terapia ocupacional y entonces venía la enfermera, entonces tenías que estar ahí como peleando, y la gente en realidad estaba, por ejemplo, el sector de los judiciales, esa gente que está ahí hace años, ¿no? Y que no hay un avance en su causa, y hay un desconocimiento, inclusive porque ellos saben, obviamente, o sea, no hay ningún indicador para estar internados ni nada de eso. Entonces sí, sea como, o sea, el espacio era muy lindo, es reconocido, digamos, por los participantes, pero siempre hasta lo institucional es bastante difícil, es la fuerza, digamos, es la fuerza que se opone, porque de ahí también se empieza a cuestionar, ¿no? Porque empiezan a decir, bueno, pero también nos pasa esto, o queremos terminar el colegio, queremos seguir estudiando, queremos hacer una empresa. Entonces cuando empiezan a poner en palabras y empiezan como a empoderarse y empiezan a cuestionar, entonces como que, bueno, ahí se desarma todo, ¿no? Entonces, pero bueno, eso, digamos, para mí la biodanza es eso, es un complemento, obviamente, para el salud mental, digamos, y que, sobre todo esto, por lo que es desenvolver desde lo potencial, o sea, no es, obviamente es el paradigma de no trabajar en el síntoma ni en el disminuir el dolor o lo fuera, sino que en promover lo bueno, lo mejor, lo sano, el grupo, el encuentro, el afecto, todo lo que es necesario, ¿no? Para sentirse mejor, y además esto, ¿no? La posibilidad de la grupalidad para generar otras cosas también, que bueno. Sí, yo te di este pie para que introduzcas esto porque, bueno, yo participaba de estos encuentros de biodanza con los residentes, como este espacio, también como para abrir el eje del cuidado de nuestra propia salud, ¿no? Como trabajadores y trabajadoras, más allá que sea biodanza o no, digo, me parece que está bueno como pensar también que necesitamos una reparación, ¿no? También como trabajadores y trabajadoras, y más que nada lo quise traer porque me imaginaba el predio del Borde, del Moyano, como un espacio como súper posible para generar estas actividades, ¿no? En vez de convertirlo en polivalente, o sea, ¿con qué necesidad, no? Habiendo estas actividades, y además, bueno, esto de que están los casos sociales que no tienen dónde ir, y bueno, ahí hay un montón de espacio como para hacer otras cuestiones, ¿no? Productivas mismo, más allá de terapéuticas, ¿no? Por eso me pareció como estamos como en la parte propositiva, ¿no? Ya, como, bueno, ¿cómo seguimos? Y bueno, me pareció que esta es una herramienta, no es la única, claramente, ¿no? No, claro que no, pero sí también, o sea, por ejemplo, acá en el sistema educativo en algún momento trabajamos, a ver, porque, ¿qué pasaba? Era trabajar con docentes también toda esta demanda, ¿no? Siempre esto de mandar a los niños a terapia o al psicólogo, a lo que fuera. Y la propuesta es, bueno, no, a ver, trabajemos con los docentes para que son justamente que están en primera línea, absorbiendo un montón de situaciones. O sea, son experiencias que fueron como muy enriquecedoras, o sea, pero es como que no se pueden sostener en el tiempo, digamos, porque no las financian, obviamente. O sea, a no ser que sean
autofinanciadas, pero esta cosa, pero también de romper, porque siempre te piden para los chicos, no, trabajemos con los docentes, no digo, para los usuarios, no, trabajemos con los equipos de trabajo, o sea, la mirada tiene que estar puesta ahí, porque es eso, o sea, no, la institución te absorbe, y te transforma, para bien o para mal, digamos, entonces, y creo que ahí hay un hilo muy delgado de lo que uno puede, no sé, yo creo que deben ser contadas las personas, digamos, que están muchísimos años en el mismo lugar de trabajo, y que sigan con la misma pasión y las mismas ganas, ¿no? O sea, porque es muy, muy difícil. Entonces, eso, creo que sí, esta es una herramienta más de entre muchas, pero creo que sí tienen que ser enfocadas a los de trabajo también. Totalmente, por eso también resaltar, ¿no? como la experiencia de Oscar, ¿no? Más allá de que haya sido fallida, quizás no generó el cambio que pensábamos, pero sí me parece que esa gestión pudo llegar a romper un poco, ¿no? La inercia con la que se venía, por más que, bueno, te costó el puesto y bueno, nada, por las cuestiones de funcionarios y demás, ya sabemos cómo son, pero bueno, me parece muy como a futuro, ¿no? Pensando futuro, bueno, esa falló, pero bueno, dejó también su mella, ¿no? Más allá de que vos ya tenés que ir. Me parece que el problema también es una cuestión que lo que no es nombrado no existe, y tanto la ley de la Ciudad de Buenos Aires como la ley nacional se nos escapó y nos escapó dentro de los dispositivos reconocer los dispositivos artísticos. Esto, teniendo el caso, por ejemplo, del Borda, el Moyano, tenemos el Frente Artista del Borda, Cooperanza, la radio La Colifata, la radio de Sate en el Moyano, implica justamente que también acá se generó una secundaria lucha, que es, bueno, el equipo interdisciplinario. ¿Quiénes lo conforman? Bueno, el equipo base es psicólogo, psiquiatra, trabajador social y enfermero, pero esto no quita que pueda ser integrado. Entonces la disputa es entre aquellos que dicen que el equipo solo son las disciplinas formales frente a la integración que queremos hacer de todas estas disciplinas que no tienen una formalidad con título de grado de salud mental, pero que son importantísimas. Pero la ley lo contempla, Ángel, lo contempla. Trabajadores, dice, no dice, y otros. No nombrado. Y bueno, entonces, ¿qué pasa? Da lugar a que verdaderamente se genere una cierta resistencia, inclusive dentro de no solo los médicos, los psiquiatras, también los psicólogos y otros. Dicen, no, el equipo son los que tienen, y esto verdaderamente no es así, porque en el abordaje, la intervención inclusive de un actor que no es de los conocidos y formales, puede ser tan o más importante, ¿no es cierto?, que uno muy profesionalizado. Y esto tiene que ver con la concepción que nos viene bajando históricamente, que es el de las especializaciones y el de la fragmentación por patología. Esa es otra de las cuestiones. Yo me opuse a que la Ley Nacional de Salud Mental fuera y adicciones, porque las adicciones son parte de salud mental. Lo que pasa es que acá salta el otro negocio que se inició en la Ciudad de Buenos Aires cuando peleamos y sancionaron una ley, ¿cierto?, de tratamiento de los consumos problemáticos, que en realidad ¿qué era abrir la puerta para que todo aquello que debía pasar por el sistema público, en esto es la atención de las problemáticas de consumo, las adicciones, o sea, se sustrajeron del área de salud mental y fueron llevadas a desarrollo social, porque desde ahí obviamente se conveniaba con esto que denuncia Alberto de las mal denominadas comunidades terapéuticas o granjas terapéuticas, que son en su gran mayoría, ¿no es cierto?, están muy cuestionadas porque han ocurrido y ocurren cosas gravísimas dentro de entonces ahí vemos cómo hay una derivación de lo público a lo privado, vemos cómo hay una especialización de intervención y también vemos cómo hay una fragmentación por patología, cuando la concepción de la salud mental también tiene que ser aquella que abarca los múltiples sufrimientos y padecimientos. Igual, Ángel, lo que decías recién, que lo dijiste no ahora, antes, yo creo que mientras las cosas sean así en la sociedad y entre los profesionales y el sistema, me parece que, porque si no también estaría de más una ley de salud mental. Creo que esto es necesario, que es el artículo 4 de la ley, que es una digamos, estupidez, pero necesaria, decir que las adicciones deben formar parte de las políticas de salud mental. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque así todo, vos sabés que en el Congreso todo el tiempo están circulando, en el Senado, estas organizaciones que quieren derogar el artículo 4. ¿Para qué? Para que las adicciones, si no son parte de las problemáticas de salud mental, entonces cualquiera haga lo que quiera libremente. Ahora lo están haciendo, pero piensan que algún día los van a, ¿viste? Es como que algo los intranquiliza. En cambio, así, de esta manera, igual que yo siempre digo, digamos, yo coordino un sector de adicciones, ojalá que dentro de 5, 10 o 20 años
años no existan más los dispositivos de adicciones, porque eso va a querer decir que fueron incluidos al sistema de salud mental, a los consultorios externos de salud mental y al hospital general, a la comunidad en general. Pero yo creo que mientras esto pase, creo que es necesario, lamentablemente, porque es como, si no, bueno, igual que la Dirección Nacional, no me parece mal que diga Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones, porque ya todo el mundo sabe que la depresión, la esquizofrenia, no sé, y otros padecimientos son de salud mental, entonces no hace falta. Pero esto yo creo que es necesario, por lo menos hasta que entre en la cabeza y desaparezca. Sí. Y desaparezca. Alberto, Sí. esa diferenciación le está sirviendo más a aquello que justamente vos denunciás que el beneficio que vos pretendés. ¿Por qué? Claro, porque agarrarse de esta especificidad ha hecho esta posibilidad de decir, bueno, yo las adicciones las puedo separar, que es lo que están haciendo y lo que pretenden. Mezclar la política pública para el tratamiento de las adicciones, por ejemplo, con la Cedronar, con la cuestión del narcotráfico. O sea, hay un entramado de poder que no solo están quienes, la federación esta de las comunidades terapéuticas, la FONGA, sino también que está muy anudado a poderes gubernamentales. O sea, con la Cedronar derivan recursos. O sea, es un tema, si bien está muy, digamos así, apartado, diría yo, obviamente que es de salud mental. Pero esto es lo que no tendríamos que haber permitido. Porque el día de mañana, con esto que pasó en la calle, van a decir Ley Nacional de Salud Mental, Adicciones y Esquizofrenia. No, sí, bueno, pero vos sabés bien, yo trabajé y sigo trabajando en la parte legislativa fundamentalmente, y esto de las leyes por patología, todos los días. La que no debería haber estado es la ley Jacob, esa es la que no debería haber estado, porque ya había una de salud mental, la ley de adicciones. Y después lo que vos nacional. dijiste del borde del Moyano, es la famosa acta de refuncionalización de médicos municipales, convertirlos en polivalentes, porque la trampa es esa, o sea, sí, la ley 448... era otra cosa de esa, creo. No, bueno, pero ya tenían claro que querían avanzar con los declarados polivalentes. ¿Por qué? Porque para ellos el hospital es el feudo de dominio. O sea, y esto no es solo el problema de salud mental, es mucho más grave, porque ataca toda la problemática del sistema sanitario. Es un sistema netamente hospitalocéntrico, tenemos 34 hospitales, entre generales y especializados, y solamente 45 CESAC, Centros de Salud y Acción Comunitaria. O sea que te das cuenta que la relación, la proporcionalidad, no tiene nada que ver con lo que tiene que ser un modelo de atención primaria de la salud. Vos vas a Rosario y creo que tienen 4 hospitales y después tienen justamente todos los centros de atención sociales, psicosociales. Me parece que justamente el dominio corporativo es seguir sosteniendo el hospital como el feudo de dominio. Antes, y vos lo sabés, cuando te mandaban a trabajar un CESAC era por castigo. El que se revelaba dentro del hospital, el infierno era ir a trabajar a un CESAC, que era siempre la periferia, lo más pobre. Este modelo sigue vigente porque hay un sector corporativo que lo sostiene. Tenemos el mismo sistema de hace 50 años, y no solo para salud mental. Con una lógica militar. Vos tenés el jefe de sección, el jefe de división, el jefe de departamento, falta, viste, el teniente general, digamos. Sí, más o menos, las cucardas, que les pongan las cucardas. La cava. Se llevaron bien con las dictaduras militares. El cuerpo del ejército, digamos, está todo ahí. Sí, falta que la equinoterapia sea el cuerpo de caballería y ya. Gente, ese es el cuadro. Para darle un estamos muy cabacéntricos, perdón, pero quisiera. Yo disculpame, Soledad, yo creo que lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires no hay que tomarlo como un egocentrismo o una centralidad. No, pero tenemos un espacio. No, déjame que te explico. Cuando el incumplimiento de la ley 448, apenas sancionamos en el 2010 la ley nacional, alerté, cuidado porque la estrategia para inhibir el cumplimiento de la ley es lo mismo que ocurrió en la ciudad de Buenos Aires, y es lo mismo que va a ocurrir en Jujuy, y está ocurriendo en Tierra del Fuego, y en cualquier otra latitud, y en Entre Ríos. Pero no tanto como en la ciudad de Buenos Aires, no tanto como en la ciudad de Buenos Aires. Lo que pasa es que la idea es que circule también un poco la palabra, ¿no? Porque si nos ponemos a hablar de cava, no terminamos más. Y como teniéndolo a Oscar acá, por eso quería darle un pase a él, porque me parece que hay un eje que no terminamos de abordar nunca, que me parece que ni lo mencionamos ya, que es la interculturalidad, ¿no? En relación al proyecto de Murga que hicieron ahí, que tiene como mucho que ver con el lugar, ¿no? En esto de las especificidades, de qué hacemos en cada lugar. De un concepto que era la medicalización de la cuando nosotros vimos eso, la fábrica de cemento metal era inagotable.
lo cual a nosotros nos generaba un problemón que no podríamos correr detrás de la enfermedad, digamos, entre comillas, tal es así que el abuso de sustancias, tenemos alcohol, tabaco y tranquilizantes, en tercer lugar. Muy lejos están lo que a la comunidad lo asusta mucho. Acá en el río no tenemos muy poco paco, casi no existe, y es cocaína y marihuana, ¿no? Entonces, bajo ese concepto, nosotros diagramamos, yo hoy no comenté, pero sacamos una residencia interdisciplinaria en salud mental, es decir, borramos la residencia en psiquiatría. Lo logramos 2 años, cuando metimos enfermeros, acompañantes terapéuticos, médicos, psicólogos, se armó un despelote que poco más me explican en la plaza. Entonces, bajo ese concepto, nosotros empezamos a pensar cómo podíamos bajar la producción de enfermos mentales, entre comillas. Y entonces la idea nuestra era que al bajar la cantidad de demandantes de los servicios que teníamos deberían alcanzar y sobrar. ¿Por qué? Porque había que hacer un corrimiento y eso implicaba entrar en deporte, por ejemplo, cómo se realiza el deporte en los chicos, donde se mina la autoestima de los... hoy, si vos concurrís a cualquier lugar que se hace fútbol, si vos no servís en fútbol, haces banco hasta que te vas. Y eso hace que la autoestima del chico ya no sirva. Yo también fui diputado provincial y nosotros en el 2005 presentamos una ley de mediación educativa para interceder sobre el problema del bullying, porque veíamos que eso crecía, entonces la posibilidad de que la misma escuela resolviera la problemática. La ley no pasó y nunca adquirió estado parlamentario como para poder discutirla. Y, por ejemplo, un proyecto de ley que se declaró a una ciudad, la ciudad del Salam, por ejemplo, y perdimos un montón de tiempo, ¿no? Discutiendo una temática importante, ¿no? Porque evidentemente esa ciudad se nombró en ¿qué es lo que pasaba? Y a mí me parece que implica que nosotros debemos actuar fundamentalmente en el área de deporte, en el área de educación, en el área de justicia y trabajar en todas las instituciones comunitarias. No puede ser que el que mayor logro en la provincia de Entre Ríos tiene la recuperación de abuso de sustancias sea un sector de una iglesia, es lo que trabajan fuertemente. Esto implica de que el Estado no está presente en la comunidad sobre los problemas reales de la comunidad, que son los problemas que a la larga generan enfermedades, porque salvo lo biológico, que si uno lo toca el 25%, pero el otro 75% se distribuye fundamentalmente por respeto al medio ambiente, las prácticas que tenemos nosotros como estilos de vida, que es generador totalmente de estas enfermedades que hablamos, y los sistemas de salud que son causales de inaccesibilidad, porque hoy pedir un turno en el hospital de mi ciudad hay que ir a las 2 de la mañana para que el profesional dé 5 turnos y atiende 2 veces por semana. Eso genera un rechazo de la comunidad del sector público, que es el que debería ser el eje que pusiera un límite desde el precio de la consulta, por ejemplo, en el sector privado, porque si este anduviera bien, el sector privado no podría cobrar tanto, y además esta accesibilidad posibilitaría el acceso a un sector donde la pobreza lo marca, porque hoy ir al hospital público es un poco sinónimo de pobre en la consulta, salvo en una urgencia, y donde mayor sufrimiento tenemos. Nunca pudimos lograr trabajar en conjunto o poder entrar en los clubes de barrio. El negocio era ver si podían sacar un jugador que se pudiera vender para que le diera el 10% y con eso comprarle botines o utilizarlo. Nunca pudimos hacer, habíamos creado un proyecto de aprender jugando para chicos que tenían retrasos mentales y pudieran aprender con juegos en los clubes y a su vez lograr una integración. Los clubes no aceptaron y no tuvimos el acompañamiento del gol. Entonces yo creo que el gran desafío es generar políticas inclusivas que eviten el futuro sufrimiento mental. Y esto, el sistema contra el cual estamos peleando, un sistema que está preparado para fabricar enfermos que dependamos del laboratorio, de las prácticas médicas, de la internación. Ahí están todos los negocios, porque también el Estado hace determinados negocios, porque el comprar aparatología genera, o el dar dinero genera un retorno que a veces no es muy claro. Entonces a veces cuando uno pide que se financie formación, dice no, yo te puedo comprar el escritorio, las computadoras, pero formación no puedo pagar. A mí
me parece que ahí está el éxito, porque si no vamos a correr contra una fábrica que está muy bien montada, es un sistema que nos guste o no nos guste, ha ganado a nivel mundial porque han caído muros, hay una lucha muy desigual y que cada vez va a haber